Muchas gracias. Quisiéramos saber entonces, ¿qué es eso del análisis de discurso y dónde lo aplico? Análisis de discurso obviamente es el estudio sistemático de la lengua que se usa en las situaciones concretas. Entonces, no gramática abstracta como en la escuela, sino cómo la gente habla en la vida cotidiana, en las conversaciones, cómo la gente escribe en el periódico, cómo la gente lee el periódico, mira televisión, lo que se usa en el aula, en la universidad, en las escuelas. El discurso es todo uso de la lengua en situaciones concretas. Por ejemplo, problemas sociales como cómo se produce el racismo o el sexismo en la sociedad, o cómo la gente en el poder trata de legitimar sus políticas. Entonces, cualquier cosa que ocurra a través de comunicación, el uso de la lengua, nosotros hacemos en análisis del discurso. Usted toca el tema precisamente del racismo y del poder, que es como lo más interesante ahí, o lo que más se mueve acá en el escenario colombiano también. Como digo las cosas, tiene que ver con la interpretación que le doy. Se está usando mucho, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el racismo y el eufemismo y qué tan racista es el eufemismo. Ahora no hablamos de la raza negra, sino que nos inventamos que es la raza afrocolombiana o afrodescendiente. Ajá. ¿No sería otra forma también, de alguna manera, de discriminar por no decir a las cosas por su nombre? No necesariamente. Entonces, de la misma manera que tú tienes maltrato físico, tú no puedes pegar personas. Entonces, tenemos leyes y tenemos normas y valores de tú no puedes pegar a las personas. Y se sabe ya desde mucho tiempo que no solamente puedes pegar físicamente, sino también pegar discursivamente. Entonces, con palabras tú puedes herir a las personas, tú puedes discriminar a personas, y usar esas palabras negativas sobre un grupo también está influyendo a la mente de la gente, lo que están pensando. Y una vez que estás influyendo a la mente de la gente, también estás indirectamente influyendo lo que van a hacer con ese conocimiento, con esos prejuicios. Ellos pueden, por ejemplo, después discriminar a una persona negra y no darle un trabajo o una habitación, o no le dejar entrar en tu club. ¿Ese tipo de discriminación a través del lenguaje puede ser involuntaria? Puede ser, pero no es una excusa, porque también ocurre muchas veces que estás maltratando a una persona que tal vez no es voluntario, pero igual tú eres siempre responsable, no solamente de tus actos, sino también de las consecuencias de tus actos. Entonces, tal vez inicialmente no te das cuenta que usar tal y tal palabra puede herir a otras personas, pero sí después de aprender de esa resistencia a otras personas que no quieren esa palabra, si después lo usas intencionalmente, ya no es inocente. Entonces, tú puedes siempre aprender no solamente a ser racista o sexista, etcétera, sino también tú tienes que aprender a ser antirracista y antisexista precisamente a través de las resistencias de las personas que no quieren oír ese tipo de palabras. ¿Cómo será tomarse un café con usted, con Teun Van Dijk, y está analizando constantemente cómo es la vida en familia, o hay un momento en el que cambia el chip y dice, no pienso más, no analizo más el discurso de los que me Yo están creo que hablando? lo mismo si tú vas a una fiesta de una persona y dice, yo soy psicólogo, y de repente dice, tú vas a analizarme. Entonces yo creo que no. Entonces en la vida cotidiana, obviamente, tú eres un poquito más explícito sobre algunas cosas de la lengua, y si alguien, después de analizar 30 años los discursos racistas, obviamente si alguien de repente dice una cosa racista, yo noto inmediatamente lo que están diciendo, que tal vez otra cosa tal vez no presta atención. Pero por el resto no estoy permanentemente analizando lo que dice la gente, pero estoy más, si lo pienso en nuestra conversación, por ejemplo aquí, obviamente yo he visto muchos trabajos de análisis de conversaciones de televisión o de radio, etcétera, y yo veo más o menos cómo va, quién tiene la palabra, cómo van los turnos, cómo van las preguntas, cómo yo puedo evitar respuestas que no quiero dar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Él es Teun Van Dijk, analista del discurso y un referente, insisto, teórico para todos los que estudian cualquier ciencia social o que hacen algún estudio de posgrado. Cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada
para recurrir a la violencia. Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Muchas veces hay un discurso que parece progre, pero en la realidad no lo es. En la realidad las políticas antirracistas casi no ocurren y el racismo es de todos lados dominante. El poder de las palabras sobre la mente de la gente es inmenso. Manipular a las personas es fácil y manipular a la gente contra minorías, cualquier tipo de minoría, es aún más fácil porque la gente tiene la tendencia, sobre todo en tiempos de crisis, de culpar a gente que no tiene poder y no la gente de arriba. Una libertad total implica un poder total. La libertad de prensa tiene que ser total para criticar a la gente que tiene el poder. Pero no se puede abusar de la libertad de prensa para reprimir a la gente que no tiene el poder. Y minorías, inmigrantes, etcétera, etcétera. Estoy muy claramente en contra de ese tipo de libertad. Analizar críticamente el discurso también implica analizar su potencial de manipulación, pero también de educación. La práctica es educar a periodistas y eso obviamente es muy difícil porque luego una gente llama educación, otra gente dice es manipulación y eso es obviamente una línea de división muy importante. Ahí hay debate, perfecto. Superior de la Universidad Nacional de Cuyo resuelve otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo con mención especial al mérito académico científico al doctor Ten van Dijk. Muy buenas tardes, estimados colegas, estimadas autoridades, estimado vicerrector, decana, queridos estudiantes, obviamente después de recibir un honor tan inmenso, el honor más grande que un científico jamás puede esperar, yo tengo que decir, para mí es un honor de estar aquí, de poder hablar aquí en Mendoza, ahora hoy por segunda vez después de ayer, y hablar sobre todo sobre mi trabajo. Y lo que yo quiero hacer es, en breve, esbozar mi idea de lo que tiene que ser análisis y discurso hoy en día. Y lo hago resumiendo los pasos de los últimos 30, 40 años que a mí me parecen pasos adelante en el análisis y discurso, que no solamente sea un análisis y discurso como la aprendimos hace 40 años o hace 30 años, sino también cada vez hay cosas nuevas que podemos aprender. Entonces, la manera que yo quería resumir ese nuevo tipo de análisis y discurso es relacionar tres dimensiones fundamentales de las ciencias humanas y sociales. Primero, obviamente, como análisis de discurso, es el discurso mismo. Texto, habla, conversación, tipos de texto, narraciones, argumentaciones, todo lo que llamamos hoy en día discurso. Es la primera dimensión. La segunda dimensión, obviamente, es la dimensión de la sociedad. Si hablamos sobre discurso, también son actos sociales, son también prácticas sociales. Hablar, comunicar, también es social. Y lo hacemos dentro de contextos sociales muy variables. Entonces, para nosotros, para poder comprender bien el discurso, tú no puedes hacerlo sin también analizar las estructuras sociales. Ya se mencionó mucho en mi trabajo sobre racismo y ese es el tema más importante dentro de la ciencia social que yo he trabajado en los últimos 30 años.
uno no puede comprender el discurso racista, obviamente, sin comprender lo que es racista y lo que es racismo. Entonces, esas dos dimensiones son fundamentales que yo he trabajado durante muchos años. Pero cada vez más estoy descubriendo que necesitamos también una tercera dimensión, que es la dimensión de la cognición. La gente no solamente habla y no solamente actúa, sino también piensa. Bueno, esperemos. Y entonces es muy importante porque yo digo a muchos colegas míos que solamente quieren relacionar el discurso como una forma de acción y nada más. Pero yo digo siempre, cuando la gente habla, no solamente habla, de verdad también están pensando. Algo acontece en sus cabezas. Entonces, por eso, mi contribución más fundamental en los últimos años, desde mi perspectiva, es enfatizar y relacionar dos campos, gente en análisis discurso, gente en ciencias sociales, es decir, ustedes tienen que trabajar juntos y lo hacen a través de un análisis también de las estructuras cognitivas que la gente tiene en la memoria. Esa es la tesis más importante que quería enfatizar hoy y voy a dar algunas dimensiones de esas tres partes del análisis de discurso. Lo hago dentro de una orientación en análisis de discurso que nosotros llamamos análisis crítico de discurso. Análisis crítico de discurso, enfatizar, no es un método, es un tipo de, es una perspectiva. Es hacer análisis de discurso desde una perspectiva en que nosotros tenemos específicamente interés en cuestiones de poder y sobre todo de abuso de poder, de dominación. Entonces, estudiar el poder y sobre todo el abuso de poder desde la perspectiva del análisis de discurso es uno de los objetivos más importantes del análisis crítico de discurso. Y dentro de ese análisis crítico de discurso, lo que yo quiero desarrollar entonces es primero decir algo más sobre el discurso, después algo más sobre cognición y finalmente algo sobre la sociedad.